Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Infancia Primero. Bueno, hoy día tenemos un tema bastante especial, como todos los lunes, porque y también como los martes, los miércoles, durante toda la semana realmente tenemos programas especiales, especialmente considerando nuestras transmisiones que llegan a los diferentes lugares, a los diferentes escenarios, ¿no?, donde se puede publicar, y también pues les informamos que seguimos coordinando con Vez Cable. A través de Vez Cable llegamos a ustedes porque ustedes son un público importante, respetable, a quienes queremos llegar, a quienes queremos dar nuestra cuota, ¿no?, para que podamos ayudarnos a poder atender mejor a todos nuestros niños. Realmente eso es lo más importante, ya que los temas que siempre manejamos son de diversa índole, siempre apoyando a la primera infancia, apoyando a la familia. Y en esta oportunidad está directamente pues con la primera infancia, relacionado a la educación inicial, la importancia de la educación inicial, qué deseamos para nuestros niños, para que tengan un mejor futuro, para que se proyecten mejor. Y lógicamente pues es una responsabilidad que todos tenemos exactamente en esta primera fase, que es sumamente importante. Y se ha averiguado, se sabe a través de investigaciones que si no aprovechamos esta primera fase, esta primera parte, realmente es muy poco lo que podemos hacer pasada esta primera infancia. Se puede recuperar algo, pero lo que se ha perdido en el desarrollo neuronal, lo que se ha perdido en el proceso de socialización, en el proceso de aprendizaje, realmente no se recupera en su totalidad, especialmente en una parte del desarrollo neurológico, que es lo más importante. El desarrollo neurológico, dentro de las investigaciones, señalan que es muy importante. Inclusive el afecto, la forma como nos dirigimos a los niños, la forma como los tratamos, la forma como nos relacionamos, el apego, la emocionalidad, cómo los niños aprenden a través del adulto lo que representa ser un ser humano en el medio en el que nos desenvolvemos. Y es por esto que nosotros siempre vamos a resaltar la importancia de cómo atender mejor a nuestros niños, especialmente de la primera infancia. Y bueno, y hoy día tenemos invitados especiales. Y también hemos tenido la oportunidad de poder conocer a conferencistas internacionales, pues quienes realmente trabajan arduamente con relación a la primera infancia y todos aquellos logros que se puede dar para ofrecerle a nuestros niños. Y justamente el día de hoy tenemos el tema comprometidos con la niñez en su educación inicial. Esto es muy importante. Como invitadas van a estar acá la señora Marcela Elbers, quien es presidenta, y Jessica Nieto Arana, vicepresidenta. Ellas pertenecen al Consejo Directivo de APEIP, Asociación de Promotores de Educación Inicial Perú. También nosotros pudimos asistir a estas conferencias internacionales que APEIP organizó, relacionado con la importancia de la educación inicial. Y en esta conferencia internacional, que es el 6º Congreso de Educación Inicial, que se desarrolló en el auditorio de UNIFE, pues realmente se destacaron temas muy importantes, y el lema de toda esta conferencia fue: los profesionales de la primera infancia asumiendo los retos de hoy. Eso significa pues que hay que seguir avanzando en este tema. Y en esta conferencia internacional que nosotros fuimos invitados, estuvieron muchos representantes nacionales e internacionales, y tuvimos la oportunidad de conversar con Ricardo Argüí de España con el tema Aulas Felices, potenciando la educación positiva en las escuelas, y con Claudia Ávila, quien desarrolló el tema Maestra Preescolar, empodera tu vocación. También tuvimos la oportunidad de conversar con Elizabeth Weaver, gerente de asesoría pedagógica SM del Perú, la editora. Y también hicimos un paseo, un recorrido en la Feria de Exposiciones, donde han empezado a destacar, resaltar, pues todo aquello que se viene trabajando, todo aquello que se viene investigando en favor de la primera infancia y su educación. Nosotros más adelante vamos a ver en estas grabaciones la forma como vienen manejando así, en una forma tan querida, tan cariñosa,
cómo destacar animalitos de peluche con relación a la edad, ¿no? De 3, 4 y 5 años. Eso lo vamos a ver más adelante. Así es que por ahora, y antes de presentar la primera parte de esta entrevista, nos vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida. Ante una situación de emergencia y desastres, los niños y niñas son los más afectados. ¿Sabes qué riesgos corren? Se incrementan las enfermedades infecciosas y estomacales. Sufren daños psicológicos que generan secuelas y alteran su desarrollo emocional. Muchas veces se tienen que separar de sus familias debido a la muerte de sus padres o apoderados o al desplazamiento de las poblaciones debido a la situación de emergencia. Pueden ser víctimas de maltrato físico y psicológico, explotación infantil y abuso sexual. Pierden los espacios educativos y las clases. Todos, desde el gobierno local, Estado y sociedad civil, todos tenemos que velar por la seguridad e integridad de la infancia. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Y bueno, antes de hablar sobre educación inicial en sí, pues quiero invitarlos a ver lo que nosotros pudimos hacer en este recorrido, en esta sexta conferencia tan importante, donde tuvimos la posibilidad de entrevistar a Ricardo Argüí de España con el tema Aulas Felices, potenciando la educación positiva en las aulas, que fue el tema que él desarrolló en este evento, y Claudia Ávila de México con el tema Maestra Preescolar, empodera tu vocación. Realmente nosotros queremos recordarles pues que APEIP, la organización que desarrolló este evento con el lema Los profesionales de la primera infancia asumiendo los nuevos retos de hoy, que es muy importante acompañar las nuevas circunstancias, los nuevos hitos políticos, sociales y de tecnología que se vienen desarrollando cada día, pues acompañar en el proceso de preparar a nuestros niños para su futuro. Y eso es lo más importante. APEIP sabemos que es una asociación sin fines de lucro constituida por un grupo de promotoras que tienen un solo objetivo: apoyar la educación inicial en la mejor de las formas y empoderar a los profesores, a los maestros para acompañar el ritmo de vida que se tiene cada día. Y bueno, y ahora sí, ya inmediatamente pasamos a ver esta entrevista que pudimos realizar a Ricardo Argüí de España y a Claudia Ávila de México. Así es que veamos. Amigos, ¿cómo están? Bueno, nosotros nos encontramos en estos momentos en el 6º Congreso de Educación Inicial de la Asociación de Promotores de Educación Inicial aquí en el Perú, APEIP. Lógicamente ellos tienen un tema muy interesante que señala, ¿no? El lema dice, los profesionales de la primera infancia asumiendo los nuevos retos de hoy. Y justamente para conversar con uno de los conferencistas internacionales muy importantes, reconocido en el medio, estamos con el doctor Ricardo Argüí, maestro especialista en pedagogía terapéutica, licenciado en psicología y doctor en pedagogía. La importancia de este reconocimiento está relacionado a un especial programa que se llama Aulas Felices. Y justamente sobre Aulas Felices, que usted es el promotor, nos gustaría saber, pues, cómo es que se llega a Aulas Felices, qué significa, hacia dónde se quiere llegar con Aulas Felices. Bueno, Aulas Felices es un proyecto que está integrado dentro de lo que se conoce como psicología positiva y más concretamente en la aplicación de la psicología positiva aplicada a la educación. La idea de la psicología positiva es tratar de poner de relieve aquellos aspectos que van más allá de los déficits
estamos acostumbrados en psicología o en educación a enfatizar las cosas, las debilidades de las personas, pero no solo hay que tener en cuenta eso, sino también potenciar aquellos aspectos que nos permiten progresar, triunfar, prosperar, florecer en la vida, y ese es uno de los fundamentos de Aulas Felices, tratar desde un punto de vista amplio, humano y positivo, tratar de promover todos aquellos aspectos que tienen que ver con la promoción de lo académico, pero al mismo tiempo con el bienestar y la felicidad de los alumnos. Realmente es fácil lograr una empatía positiva entre los profesores que están entrenados para tener aulas felices y los niños que, especialmente los más pequeños, que siempre entran con temores, con sustos, con angustias de dejar el nido. Sí, es difícil, pero se puede hacer perfectamente, y nuestros profesionales yo creo que están muy capacitados en todos los países, los docentes. Tenemos esa doble perspectiva, como antes comentaba, junto con los aspectos meramente académicos, tradicionales de la educación, hay otros componentes que tienen que ver con el desarrollo personal, el desarrollo social y el bienestar y la felicidad en general. Esos dos aspectos son perfectamente compatibles, se pueden trabajar, y no es que estén opuestos, sino que al contrario, se interpenetran, se interrelacionan y se fortalecen mutuamente. Ahí la formación del profesorado juega un papel importante, porque tradicionalmente hemos pensado que lo importante en educación era ese primer componente, todo lo académico, que tiene que ver con el dominio de las asignaturas, de los contenidos, pero junto a eso tenemos que sumar esos otros aspectos que cada día están más integrados dentro de la mente de los profesores, que van más allá de lo puramente académico y que nos llevan a progresar en lo personal, en lo social y en la búsqueda de la felicidad y del bienestar. Es cierto que realmente no es fácil iniciar una aula con niños pequeños o con cualquier nuevo alumno que entre. No es fácil, pero ustedes destacan en Aulas Felices algo que me parece muy importante y que nosotros también lo recogemos como una herramienta fundamental, como es la creatividad, el juego, el desarrollo de la persona a través de sus propias experiencias, pero en el entorno positivo, como bien señala. ¿Es posible lograr metas así concretas con esta nueva metodología e instrumento que ustedes están utilizando? Totalmente posible, y bueno, la experiencia la tenemos a través de los últimos años de trabajo. Aulas Felices fue un proyecto que creamos, por cierto, con carácter altruista, es una de los componentes fundamentales, no se vende en ninguna parte, se puede descargar de forma gratuita a través de internet, simplemente buscando Aulas Felices, el programa es de libre distribución, y desde el año 2010 que se colgó en la red, hemos obtenido realmente no solo resultados anecdóticos por parte de profesorado, sino que también tenemos investigaciones en marcha para validar la eficacia del programa. Estamos a punto de publicar ahora nuestra primera investigación, realizada con una muestra de más de 600 alumnos de educación secundaria en España, y los resultados nos demuestran que el programa ha servido para trabajar y potenciar aspectos que tienen que ver con esa otra parte no académica de la educación, en concreto con la atención plena o mindfulness. Hemos encontrado incrementos en autoestima, en habilidades sociales, en resolución de conflictos, en disminución de sintomatologías depresivas. Actualmente estamos en una segunda investigación, trabajando esta vez con alumnos de primaria, y pensamos que los resultados van a ir en esa línea, y esperamos poder replicar también esto en el futuro con alumnos de educación infantil o de educación inicial, como llaman aquí en Perú. Nuestro programa está pensado para alumnos de 3 a 18 años, con lo que cubre un amplio espectro, y desde luego pensamos que tiene las bases, tiene la fundamentación científica suficiente para obtener todos esos resultados. Está señalando de resultados positivos, hablando de Aulas Felices y dentro del tema que también usted va a tratar acá, ¿no? En esta convención, ¿es posible a futuro tener niños sanos, saludables, jóvenes sanos, saludables, adultos sanos, saludables, a través de esta metodología que lo envuelve en un círculo positivo de desarrollar cosas personales que no van simplemente de lo académico, sino transgrede todo ello para ser una persona de bien? Ese es perfectamente el objetivo. Aulas Felices y en general todos los programas que se mueven dentro del campo de la educación positiva parten de la reflexión de que durante las últimas décadas los trastornos mentales, especialmente las depresiones,
han aumentado significativamente, y no solo en cuanto a nivel de porcentaje, sino también los primeros inicios de depresiones son mucho más tempranas en niños, en jóvenes, antes de los 15, de los 10 o de los 8 años en algunos casos, y lo que se pretende a través de la educación positiva es sentar los fundamentos para el desarrollo de una personalidad sólida, estable, saludable, que nos permita, tanto en el presente como en el futuro, frenar todas esas patologías y crear personas que sean capaces de tener una estabilidad y de contagiarla en su entorno. Bueno, y ahora nos encontramos con la conferencista Claudia Ávila en esta conferencia tan importante que viene organizando APIP. ¿Cuál es el tema que usted va a destacar y los objetivos que se persigue para despertar a toda esta platea que realmente está muy interesada, especialmente en la primera infancia? Nosotros vamos a hablar de cómo las maestras pueden empoderar su vocación, y es muy importante saber si lo que están haciendo es realmente lo que quieren hacer. Entonces, más que nada, vamos a dividir la charla en dos partes. Va a haber una parte teórica y una parte práctica, porque a mí lo que me interesa es que no solo escuchen teorías, sino puedan vivenciar y hacerse preguntas que generen respuestas de su propia sabiduría. Y es muy importante que la maestra se cuestione si está parada en el lugar donde ella quiere estar para poder potenciar todo lo que lleva dentro. Pero antes de potenciarlo hay que saber si quiere estar ahí. Porque claro que todos tienen distintas habilidades, talentos, y pudieran tener grandes facilidades para conectar con los niños, con las aulas, pero también pueden estar interesados por otras vocaciones. Claro. Y lo importante es partir de estoy parada donde quiero estar, me llena, me apasiona, me encanta, siento que mi corazón me palpita, o todo el tiempo tengo dudas de estar en otro lugar, porque de ahí tenemos que partir antes de empoderar una vocación. En realidad no es muy fácil determinar, porque cuando uno comienza una carrera, uno comienza a edades tempranas. Exacto. Y a veces a mitad de camino uno descubre que ¿será que estoy acá? O simplemente se aferra a ello. Exacto. ¿Qué tan importante es descubrirse a sí misma para ser una profesional o un profesional que realmente cumpla con sus objetivos y sobre todo la relación que se tiene con los niños? Es indispensable y fundamental que la persona se detenga en cualquier momento de su vida a preguntarse cómo me estoy viviendo a mí misma en este contexto en el que me encuentro. Porque si la persona logra estar donde su corazón, su alma, su mente, su cuerpo quieren estar, lo va a dar todo. Porque no va a sentir el tiempo, porque va a querer estar creando cosas, porque va a estar encendida su pasión. No importa qué pasó antes, lo importante es que se detenga y se pregunte, ¿cómo me estoy viviendo en esta profesión que ejerzo? Es indispensable. Hay siempre esta problemática, yo creo que a nivel mundial, entre cumplir con el currículum escolar y la creatividad, la distracción, el proceso de enseñanza a través de lo lúdico. ¿Qué es lo que debe hacer un profesor frente a este dilema? Porque tiene que tomar una dirección, el trabajo que va a desarrollar con los niños. El ideal, como sucedió en los 80s, con el gran desarrollo de las inteligencias múltiples, sabemos que todos los seres humanos aprendemos desde distintos ángulos y desde distintas áreas y teorías. Unos son más lingüísticos, otros son más corporales, otros son más matemáticos. Si el maestro se da la oportunidad de crear en su aula estas múltiples inteligencias, va a poder llegar a todos sus alumnos, porque habrá el que se conectó con la anécdota, habrá el que se conectó con la parte kinestésica, y todos los alumnos van a mostrar su propia inteligencia, a la que están llamados, porque muchas veces en ciertas metodologías queremos que esta diversidad humana aprenda de una sola manera, y eso no existe. Existe esta diversidad de aprender de muchas maneras, y si el maestro, dentro de su creatividad, pudiera aportar todos estos elementos, que pueden ser 8 o 10 distintas formas, conjugándolas, crea una comunidad de personas contentas, satisfechas, curiosas. Maravilloso. Es verdad. Ya para terminar,
¿qué mensaje se le daría a esos jóvenes que están terminando, ¿no?, sus escuelas secundarias y que de pronto están indecisos en que esta sea una buena opción el ser profesor, maestro? Yo creo que una de las cosas más importantes que están surgiendo en este momento, sobre todo para las generaciones nuevas, es que antes de decidir cualquier cosa, sea una profesión, sea casarte, sea comprar una casa, cualquier decisión que va a trascender tu vida o la va a marcar en decisiones muy grandes, es indispensable el autoconocimiento. El autoconocimiento, que te explores, que te conozcas, que sepas cuáles son tus talentos, tus desafíos, esos gustos. Es indispensable antes de cualquier decisión el autoconocimiento. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer pues a dos conferencistas internacionales y lógicamente también hemos estado presentes con nuestros conferencistas nacionales de alta categoría, pero vale la pena recalcar que el primer entrevistado, Ricardo Arguiz, es un maestro especializado en pedagogía terapéutica, también tiene una licenciatura en psicología y lo más interesante es que tiene un doctorado en pedagogía. También ellos manejan, y él es el coordinador principal del equipo SATI. Yo le pregunté fuera de cámaras, ¿no?, qué significaba SATI, y él me señaló que es de la lengua Pali, que significa atención plena, y que justamente con toda esta nueva propuesta señalaron que ellos necesitan captar la atención plena. Y también está Claudia Ávila, directora del programa Coaching Total, donde diseña y promueve la participación de los maestros y los alumnos en forma integral. Lo que ellos necesitan es que este trabajo sea integral. Bueno, y ahora tenemos un otro recorrido que nosotros hicimos y nosotros vamos a conversar en esta oportunidad que nosotros tuvimos con Elizabeth Weaver, gerente de asesoría pedagógica SM Perú. Pero lógicamente eso lo vamos a ver después de un pequeño corte y regresamos enseguida. La educación de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Implementar espacios o aulas provisionales para brindar clases de forma gratuita. Es importante que estén techados y tengan acceso a servicios higiénicos y agua. Los niños y niñas tienen derecho a aprender en un lugar donde se sientan cómodos y seguros. 2. Fomentando la donación de útiles escolares como lápices, colores, cuadernos, hojas, plumones, crayolas, entre otros. 3. Priorizando actividades socioemocionales, lúdicas y proyectos de aprendizajes a través del juego y sobre todo brindándoles mucho afecto. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Y bueno, nosotros también tuvimos la oportunidad, como les señalé, de conversar con Elizabeth Weaver, gerente de asesoría pedagógica SM, donde ellas realmente quisieron estar presentes, especialmente por todas las propuestas y los proyectos que ellos están preparando, elaborando exactamente para la primera infancia. Tienen un proyecto muy lindo que se llama WOW, donde han identificado 3 cachorritos, 3 perritos de diferentes edades, cada uno para poder orientar, enseñar, socializar a nuestros niños pequeños, ¿no? Son 3 que identifican las 3 edades importantes, 3, 4 y 5 años. También tenemos una visita que se hizo con Walter también, relacionado con otras editoriales, como estuvo la editorial Santillana, con igual, desarrollando proyectos
enfocados en cómo orientar, cómo capacitar, cómo desarrollar estos diferentes elementos del aprendizaje a través de lo lúdico, de la responsabilidad, de la socialización y de la propia educación en sí. Recuerden que a esta fase nosotros no les vamos a dar una educación formal porque no compete y no les corresponde. Y es por eso pues que también los maestros de educación inicial requieren de una preparación específica, especial y sobre todo que tengan una capacidad de entender, de comprender y ponerse en el lugar de un niño pequeño, justamente para poder tener toda la calma y la tranquilidad de entender las diferentes fases, momentos que estos niños necesitan para este proceso de aprendizaje, crecimiento y desarrollo. Y bueno, y sin más, vayamos a hacer este paseo. Comenzamos con la entrevista que le hicimos a la gerente de asesoría pedagógica SM Perú, la señora Elizabeth Weaver, y el recorrido a la feria de exposiciones. Adelante. El Congreso de Educación Inicial, organizado por APIP, también sirvió para que la editorial SM presente su nuevo proyecto Wow. Somos un agente educativo que participa, propone, y eventos como este que atienden a un nivel tan importante como la educación inicial, lo apoyamos de todas maneras. Para nosotros es un desafío el día a día. Cada nivel tiene sus características, el nivel inicial, primaria, secundaria, pero sabemos que el nivel inicial pone las bases, ¿no? Es la familia, es la maestra de inicial que pone las bases en la educación de los niños. Hay algo que es muy importante que caracteriza a SM, los continuos proyectos que viene desarrollando. Esto no es nuevo, esta participación no es nueva. ¿Cuál es el nuevo proyecto que hoy día han estrenado? Bueno, el nuevo proyecto es Wow, y como ustedes lo han visto, hay una metodología, es muy importante, una metodología que rescata el juego, rescata la representación, las mascotas, el desarrollo socioemocional, rescata aquello que está en la raíz de la educación inicial. Lo más importante del proyecto Wow es que propone a la profesora, no la reemplaza, propone a la profesora estrategias diferentes para trabajar con sus chicos. Todo parte de la experiencia con su propio cuerpo, de la representación, del trabajo que hace la maestra, hasta llegar a un nivel gráfico, ¿no? Que es posterior, pero estamos rescatando esos aspectos del juego, de la participación que tienen que existir en educación inicial. Y por supuesto están las mascotas. No, acá. Yo sí quería preguntar de este nuevo invitado y que lo vamos a entrevistar. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Cuál es su meta? Esta es Bimba y es una de las mascotas. ¿Cuál es la idea de trabajar con las mascotas? La idea es que los chicos puedan tener en el aula algún otro elemento que motive, que provoque la participación, la comunicación, el desarrollo emocional, ¿no? Como tú ves, los niños se vinculan con algún personaje, un personaje que transmite, que llega a ser parte del aula, ¿no? Es un personaje que a través de él te puedes comunicar, te cuenta cuentos. Tenemos experiencias maravillosas de chicos que llevan el fin de semana la mascota a la casa, participan con la familia, traen fotos, hacen actividades en familia y después, entendiendo que es un bien común, que es algo del aula, la regresan, ¿no? a la escuela, pero participan, ¿no? Ellos tienen una oportunidad de jugar con ella, de tenerla en casa, pero también de hacer actividades en el aula, porque la idea es impulsar siempre el aprendizaje y el desarrollo de los chicos. Pero no es solo ella, ¿no? Tenemos otros que vamos, sí. Sí, en realidad son tres, ¿no? Son tres mascotas que tienen un papel fundamental. Son tres mascotas. Sí. ¿Cuáles son sus nombres? Ya, esta es Lua, que tiene 3 años. Este es Otto, que tiene 4, y esta es Bimba, que tiene 5, ¿no? Y cada una está pensada para trabajar para ciertas edades, porque indudablemente cada una tiene una característica, ¿no? El ver bien, el mirar un poco más allá, el escuchar al otro, el afecto a través de Bimba. Cosas y valores que hay que ir formando en los niños más pequeños, ¿no? Entonces la idea del proyecto es un proyecto integral, un proyecto que apoya a la docente. Una parte son los materiales, los recursos, pero también apoyamos en todo lo que es la formación de las docentes. La mirada de Lua es ahora pura magia.
solo tiene que fijar la vista en lo que desea para conseguirlo. Otto, como los buenos amigos, tiene el poder de saber escuchar y percibir lo que te ocurre mejor que nadie. Y si un día te levantas triste o de mal humor, acaricia a Bimba, te hará sentir feliz al instante. Otras editoriales, como Santillana, también presentaron sus proyectos educativos en favor de la primera infancia. Es una serie que va desde los 2 años hasta los 5 años para trabajar con el niño, alineado a lo que es la nueva propuesta curricular que nos marca el ministerio, ¿no? Entonces, básicamente nosotros tenemos componentes que van a servir para la maestra y componentes que van a servir para el trabajo con el niño. Estos peluches son las mascotas de cada edad. Tenemos el oso peloso, que es la mascota de 2 años, es un títere, ¿no? Básicamente para que la Miss pueda interactuar con el niño y el niño también se pueda sentir a gusto y se pueda familiarizar con la mascota de la edad. Tenemos también el delfín sin fin, que es el delfín que trabaja en 3 añitos, ¿sí? Es la mascota de 3 años. Tenemos también la monatona, que es esta monita, que es nuestra mascota de 4 años. Y tenemos el gallito Mito, que es el gallito que va a ser la mascota de 5 años. Bueno, realmente estuvieron muchas otras instituciones presentando sus proyectos. Realmente es importante que todos se reúnan, se junten para trabajar en favor de la primera infancia. Yo creo que eso es muy, pero muy importante, que todos aunamos esfuerzos para salir adelante con esto. Bueno, nosotros nos vamos a ir a un pequeño corte y justamente a raíz de esta parte de la entrevista que estamos privilegiando la educación inicial, hay que recordar algo que, que UNICEF realmente desarrolló hace unos años atrás, porque existen, ¿no?, la Convención de los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente, pero existen aquellos otros derechos que no figuran, que no están exactamente determinados en esta convención, en nuestras leyes. Pero justamente sobre eso nosotros vamos a hablar un poquito más adelante. Primero nos vamos a un pequeñísimo corte y regresamos enseguida con ustedes. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de Salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos. Y mientras nuestras invitadas
las vamos a presentar a ustedes, como es la señora Marcela Elbers, quien es presidenta, y Jessica Nieto Arana, vicepresidenta del Consejo Directivo APEIP, Asociación de Promotores de Educación Inicial Perú. Pues nosotros vamos a ver aquella producción que lo hemos hecho con todo cariño, ¿no? A cargo, producción y diseño de Cecilia Recharte y locución, y en el texto también, que colaboraron todos, pero en la locución está Verónica Milla. Justamente un diseño muy lindo que a mí personalmente me agrada mucho por la ternura que refleja, relacionado con los otros derechos, aquellos otros derechos que todo padre, todo tutor, todo adulto debe tener y asumir con responsabilidad al atender a un niño pequeño. Así es que veamos esta edición. Los otros derechos del niño y la niña. Los derechos del niño son un conjunto de normas de derecho internacional que los protege. Todos y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede desconocerlos. La primera declaración de derechos del niño fue la Declaración de Ginebra de 1924, redactada por Eglantine Jebb, fundadora de Save the Children. A partir de 1979, con ocasión del Año Internacional del Niño, se comenzó a discutir una nueva declaración, fundada en nuevos principios, teniendo como resultado, en 1989, la firma en la ONU de la Convención sobre los Derechos del Niño. El 20 de noviembre, Día Internacional de los Derechos del Niño, es una fecha que nos hace recordar que el niño es una persona de derecho. Además, existen aquellos derechos que son innatos y que todo padre, madre o cuidador debe tomar en cuenta para que este niño crezca saludable en un lugar cálido y con los cuidados necesarios para su buen desarrollo. Celebrando el Día del Niño, la empresa de comunicación O Globo y UNICEF de Brasil celebraron este nuevo aniversario con un libro donde resalta estos otros derechos que no figuran en la Constitución, pero que son importantes para el buen crecimiento de nuestros niños y niñas. Conozcámoslos. El derecho a ser feliz, mejor si estoy con papá y mamá. El derecho a nacer saludable, sin adicciones o dependencias de sustancias o drogas. El derecho a los exámenes prenatales y ser atendido en la gestación. El derecho a quedarse con mamá, apenas nacido. El derecho a la lactancia materna, ya que es el alimento más completo que necesitan. El derecho al abrazo y al cariño, expresado en forma física y emocional. El derecho al sueño, y que éste se dé con la tranquilidad y confort necesario. El derecho a las vacunas, para no quedar enfermo o lisiado. El derecho a llorar, ya que es su única forma de expresarse para señalar lo que siente. El derecho a ser rehidratado, para no ponerlo en riesgo de vida. El derecho a ser protegido, en casa y en su medio social. El derecho a ser estimulado física, intelectual y emocionalmente. El derecho a la libertad, para conocer, explorar y experimentar nuevas cosas. El derecho a la confianza que los papás y la sociedad deben ofrecerle. El derecho a ser reconocido, a tener su propia identidad. El derecho a ser niño y que su crecimiento y responsabilidad vaya de acuerdo a su edad. El derecho a jugar, ya que su aprendizaje se da en esta experiencia. El derecho a garabatear y pintar, para expresar y liberarse de sus angustias. El derecho a tener límites, para saber hasta dónde puede llegar. El derecho a la fantasía, para soñar, dudar, crear y recrear sus ilusiones. El derecho al amigo imaginario, para no sentirse solo. El derecho a tener compañía, a tener otros amiguitos de su edad. El derecho a estar acompañado y donde esté,
que sea si es posible con mamá. El derecho a conocer el significado de la muerte. El derecho a tener confianza en sí mismo y en el otro, para aprender a confiar en los otros. El derecho a desarrollar su autoestima y seguridad de sí mismo. El derecho a no recibir apodos y descalificaciones. El derecho a demostrar lo que siente para fortalecer sus sentimientos. El derecho a no ser comparado con nada ni con nadie. El derecho a no quedar en desventaja frente a los otros, sea física o mentalmente. El derecho a ser egocéntrico, a ser como es él, único y especial. El derecho a tener una oportunidad justa, creciendo en un ambiente saludable. Bueno, realmente esta edición me parece muy linda, muy tierna, pero lo más importante es que realmente podamos seguir estos consejos. Y algo que actualmente se viene practicando a nivel mundial es que apenas nacido el bebé, colocan al bebé, inclusive antes de cortarle el cordón umbilical, porque ahora también hay esa nueva investigación que señalan que el cordón umbilical tiene que dejar de latir para poder iniciar el corte, es colocarlo al bebé en el pecho de la mamá para que pueda succionar ese calostro que le da una cantidad de vitaminas específicas e importantes para su desarrollo. Aparte que también le refuerza el contacto, el piel a piel, donde se inicia el apego fuera del vientre materno. Yo creo que esta es una lección que todos nosotros debemos aprender, y especialmente porque no solamente considerar a la mamá en este proceso de desarrollo, porque aquí en estos otros derechos también estamos considerando la participación del papá, que es figura importantísima de pertenencia y para lograr un buen desarrollo de nuestros niños, que al fin y al cabo lo único que queremos es que cuando sea adulto sea una persona sana, saludable y feliz, con formación y con una proyección de futuro mejor. Bueno, dicho esto, ahora nos vamos a otro pequeño corte y regresamos inmediatamente con nuestras invitadas. Adelante. Ante una situación de emergencia y desastres, los niños y niñas son los más afectados. ¿Sabes qué riesgos corren? Se incrementan las enfermedades infecciosas y estomacales. Sufren daños psicológicos que generan secuelas y alteran su desarrollo emocional. Muchas veces se tienen que separar de sus familias debido a la muerte de sus padres o apoderados o al desplazamiento de las poblaciones debido a la situación de emergencia. Pueden ser víctimas de maltrato físico y psicológico, explotación infantil y abuso sexual. Pierden los espacios educativos y las clases. Todos, desde el gobierno local, Estado y sociedad civil, todos tenemos que velar por la seguridad e integridad de la infancia. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Bueno amigos, ya estamos con nuestras invitadas. Yo les agradezco infinitamente. Literalmente las hemos sacado de aula de clases porque, bueno, acá lo más importante es que están con nosotros. Y yo hago un agradecimiento muy especial por lo que les ha representado llegar acá. Se los agradezco muchísimo, realmente son maravillosas. Y lo único que me queda es agradecerles por el esfuerzo que ustedes hacen para favorecer a la primera infancia.
Bienvenida Marcela, bienvenida Jessica, porque realmente para mí es muy importante que estén acá y hablemos pues de esta organización APIP. ¿Qué significa APIP? ¿Cuándo se organizó? Y sobre todo, ¿cuál es el objetivo fundamental que tiene APIP? ¿Quién comienza? Bueno, APIP se forma en el año 2003 con el sueño de muchas promotoras. APIP, las siglas es Asociación de Promotoras de Educación Inicial Perú. Se sueña con un grupo de promotoras que querían dar lo mejor, la mejor calidad educativa en el nivel preescolar, y se unieron para unir fuerzas, para no ser de repente centros aislados, sino un conjunto para trabajar de la mano con el Ministerio de Educación, con el Grupo Impulsor, todos defendiendo a la primera infancia. Y bueno, justo hablábamos con Marcela, que ella es la presidenta, que qué lindo sería que realmente APIP sea una representación de Perú, ¿no? Claro. Que bueno, empezamos en la capital, en Lima, y creo que con este congreso tuvimos el sueño logrado de poder alcanzar y tener a 18 provincias, ¿no? 18 provincias presentes, sí. ¿no? Que es muy difícil, ¿no? Claro, porque nosotros siempre hemos trabajado en el centro en Lima, llevando, también hemos hecho el año pasado, los congresos se hacen cada 2 años. Entonces el congreso anterior se hizo un seminario en Arequipa y un seminario en Trujillo. Y las provincias pudieron conocer un poquito más lo que era APIP. Pero esta vez realmente para nosotros ha sido maravilloso, porque en la semana anterior al congreso, el lunes teníamos 238 inscritas, el miércoles teníamos 340, el jueves teníamos 400 y llegamos a 700 maestras el día del congreso. ¡Wow! De 18 provincias. Que es importantísimo. Importantísimo, que hayan venido casi 40 y tantas del Cusco, de Huánuco, de Maynas, muy representativo, ¿no? Muy representativo. Sí. Y eso dice que todas las maestras del Perú somos iguales, todas nos interesamos por formarnos más, por estar, ¿no?, a la vanguardia, queremos que nuestros niños tengan lo mejor. Entonces nos hemos quedado gratamente satisfechos. Bueno, esto dice mucho de la intención de los maestros que realmente quieren trabajar con sus niños, ¿no? Porque se habla mucho que los maestros están enfocados a situaciones personales, que no les interesa a los niños, pero en esta oportunidad se ha demostrado absolutamente lo contrario. Exacto. Que estos profesores están empeñados en aprender, en ver nuevas formas de trabajar, nuevas teorías, nuevas estrategias, nuevas metodologías para enseñar. A mí me gustaría saber, ¿no?, con esta mega participación de los profesores de educación inicial, ¿qué fue exactamente que se ha logrado al final de la conferencia? Antes que eso, yo quería decirte una cosita que es bien importante. Nosotros normalmente en los congresos nos enfocábamos a metodologías, técnicas, niños, ¿no? Pero esta vez fue orientado directamente a la maestra. Entonces, ¿qué cosa se ha hecho con la maestra? Para que la maestra pueda tener compromiso, tiene que sentirse bien como maestra. Nosotros sabemos que hay varios centros para poder estudiar docencia, ¿no? Claro. Hay las normales de educación, donde definitivamente si tú llegas ahí, quieres ser maestra, claro, ¿no? Y también hay las universidades, donde tú tienes opción de estudiar cualquier otra carrera, y a veces, como no logras esas carreras, estudias docencia, ¿no? Es un problema. Y es un problema. Entonces, tienes que tener la mística para ser maestra, ¿no? No es fácil. La vocación. La vocación, sí. Entonces, esta vez se han hecho talleres y se han hecho charlas para empoderar un poco a la maestra en su calidad de maestra, pero reconociendo a ella qué cosa tiene, qué cualidades tiene, en qué puedo cambiar yo. O sea, si yo no soy tranquila, no puedo lograr tranquilidad con mis alumnos. Entonces, todas esas tácticas se han dado en el Congreso. ¿Cómo manejar, no? Sí, pues, y era un tema también de despertar esa vocación, ese cariño, ¿no? Educar desde el corazón hacia nuestros niños. Y yo creo que al final del Congreso, como decían algunos de nuestros expositores, estamos distantes, pero no somos distintas, ¿no? O sea, todas nos alineamos en la misma energía
de poder dar lo mejor de nosotros a nuestros niños, a nuestra niñez, que es tan importante, ¿no? La educación inicial, que es la etapa más importante del desarrollo humano, ¿no? Definitivamente es una realidad. Nosotros sabemos exactamente que si no se empodera, ¿no?, a los profesores de educación inicial específicamente, y yo tengo hasta mis reservas de, bueno, no tengo alternativa, me dedicaré a esto, realmente no puede ser esa una elección. Claro. Porque además, yo no sé cómo es acá, confieso, pero en muchos lugares, para ser profesor de educación inicial, es requisito muy exigente el pasar por una serie de evaluaciones psicológicas, terapéuticas, porque la persona tiene que estar, lo que señalaba Marcela desde un inicio, tiene que estar bien consigo mismo. Quien no está bien consigo mismo es muy difícil que transmita algo que no lo tiene. Exacto. ¿No? Y ahora volvamos al evento. ¿Cuáles son las mayores conclusiones? Porque lo que ha señalado es muy importante, la cantidad de profesores que están ansiosos en aprender. ¿Cuáles son las mejores conclusiones que se ha recibido en este evento? Porque siempre han habido conclusiones realmente importantes. Por ejemplo, una de las conclusiones que logramos, y nos parece muy importante, es que no hay diferencia entre una maestra de provincia con una maestra de Lima. O sea, todos queremos crecer, ¿no? Todos tenemos el interés y todos queremos actualizarnos. Y yo les decía a ellas, en mi conclusión, que justo fue una conclusión que yo di, qué lindo sería poderles enseñar a nuestros niños ahora con el uso de tanta tecnología sobre la sierra o sobre la selva, con los videos de sus propios niños. Claro. O sea, ya no vamos a enseñar con láminas o cosas así, utilicemos la tecnología. Entonces, acerquémonos, porque todas queremos crecer. Eso, o sea, y también yo complementaría lo que dice Marcela, es que el hecho de que los recursos naturales, ¿no?, que tiene cada región es valiosísimo. Entonces, de repente tenemos que centrarnos en lo que tenemos, ¿no? Qué aves tenemos en nuestra región o qué frutos, para nosotros apropiarnos de eso y realmente explotarlo con nuestros chicos, ¿no? No ceñirnos de repente a un solo libro o a lo que la capital manda, sino empoderarnos, ¿no? Y darle valor agregado a nuestras riquezas. Porque son saberes diferenciados en las regiones. Realmente hay que reconocer que nuestro país es totalmente privilegiado. Así es. Y ese privilegio a veces nos hace encontrarnos con realidades bastante complicadas, difíciles para poder llegar. Pero lo que acaban de señalar es muy importante, ¿no? Y eso es ahí donde va mi pregunta. Con toda la tecnología que tenemos ahora, con todas las nuevas investigaciones que se tienen, con el privilegiar el proceso de aprendizaje lúdico, teniendo el juego como un instrumento, ¿qué es lo que se pretende al final con todo esto? Bueno, les decíamos a las chicas, les decían las expositoras, ¿no?, que uno tenía que descubrir el interés en el niño para acompañarlo en ese descubrimiento, para ver hacia dónde quiere ir. Y no podemos igualar a todos los niños como era antes, ¿no? Que tú dabas la clase a todos por igual, ¿no? Sentaditos, el niño que se quiere parar, el niño que tiene otro interés. O sea, uno tiene que ir llegando a ellos de una manera muy cercana para descubrir cuál es el proceso que ese niño va a usar diferente que el otro. Para lograr, ¿no? Ahora, sobre los padres de familia también es otro reto que tenemos como maestras, ¿no? Y yo creo que en cada rincón del país es una realidad diferente, ¿no? Entonces, lo que quisimos lograr con este congreso fue realmente empoderar a la maestra para que sea empática, ¿no? Y convoque a los padres de familia, que sean partes de la educación de sus hijos. No de repente una cosa es la casa, otra cosa es la escuela, sino al contrario, ¿no? Estar todos unidos por el bien del niño, ¿no? Que es al final lo más valioso. Entonces, yo creo que fue eso uno de los temas principales, ¿no? El rol de la maestra con los nuevos padres de hoy, ¿no? Eso es muy importante, porque normalmente los papás dicen, ay, hay que ver cosas que no aprenden en casa, la van a aprender en la escuela. Y los profesores dicen, no, eso lo tienen que aprender en casa. Y entonces ahí hay una pugna de qué es lo que aprende en casa y qué es lo que aprende en la escuela. O sea, ¿cómo podríamos discernir y diferenciar los aprendizajes y los saberes que el niño tiene que llegar, por muy pequeño que sea,
ya con un bagaje detrás de él, ¿no? Yo creo que ahí tiene que haber una buena comunicación entre escuela y familia, ¿no? Y esta buena comunicación lo tienen que hacer convocando de la manera que sea, ya sea en talleres para padres de familia, en la conversación diaria de qué es lo que se está tratando, para que sepan y todos estén en la misma línea, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo. De repente en la costa va a ser el tema de repente una llamada por teléfono, un correo electrónico, pero de repente en la selva las distancias son más cortas y puede haber esa convocatoria, ya sea en la mañana o en la tarde, ¿no? Pero es súper importante que haya una buena comunicación casa-escuela, ¿no? Y como nos decía también alguna de las expositoras, en las experiencias de ellas, nos decía que nosotros tenemos que estar muy cerca de los padres de familia, ¿no? Por ejemplo, también en las regiones, poderles transmitir a los padres de familia cuál es nuestro propósito, por qué hacemos tal cosa, para que ellos entiendan de qué cosa estamos realizando, ¿no? Ella nos decía, por ejemplo, ustedes pueden hacer cafés, ¿no? Invito a 4 papás o mamás a tomar café y conversamos un poquito cómo estamos llevando las cosas en el aula, cuáles son las dificultades, qué cosas se está descubriendo, por ejemplo, sobre la integración sensorial, que es tan importante ahorita, ¿no? Que da momentos de falta de atención a los niños, y diversos temas tocados de una manera natural con los padres. No necesariamente tienes que esperar una reunión de padre-familia, sino las reuniones formales, ¿no? Puedes irlo haciendo así, y tienes una cercanía con ellos y vas transmitiéndole cuáles son tus deseos con respecto a los niños, a los padres, a los logros que quieres, ¿no? También los buenos hábitos, ¿no? Que es súper importante la buena alimentación, el sueño, porque es importante tener ciertas rutinas, porque es importante que el niño, así sea pequeñito, tenga ciertas responsabilidades, porque lo estamos formando. Entonces, si le hacemos entender eso al padre de familia, va a ver la importancia de que asista a la escuela, ¿no? De que llegue puntual, ¿no? Porque estamos ya desde ahorita formando hábitos, buenos hábitos, para luego que se conviertan en virtudes y valores, ¿no? Eso es verdad. Y bueno, ya casi al final de este programa, a mí me gustaría un poquito saber de los proyectos que ustedes tienen, porque ya dijiste uno, que sea una representación de país, y vamos a pelear porque así sea, porque realmente el trabajo que vienen realizando lo conozco de cerca, no es la primera vez que participamos nosotros, ¿no? Como Inversión en la Infancia, venimos haciendo ya todo un seguimiento del trabajo, del buen trabajo que vienen realizando en favor de nuestros niños, pero a mí me gustaría saber cuáles son los nuevos proyectos, y ya empezaron a preparar la siguiente conferencia, que sería la 7ª, ¿verdad? Sí. Bueno, nuestro primer proyecto es que APEIP crezca con profesionales de todo el país. O sea, APEIP estamos viendo con los estatutos, las abogadas y todo, para que también haya muchos profesionales que nos apoyen, ¿no? Para nosotros sería lindo poder compartir todas las experiencias educativas de otras partes del país, y quizás llevar esto afuera en algún momento también, a través de OMEP, ¿no? De la Organización Mundial de la Educación, a través de muchos congresos en otros sitios, podemos presentar algo interesante, ¿no? Porque es Asociación de Promotores de Educación Inicial, Perú. Claro. Entonces nosotros queremos representar a asociaciones de todo el... tener otros capítulos, ¿no? Claro, ¿no? Y también yo aportaría el tema de fortalecer la educación inicial, ¿no? Que se respete el derecho, digamos, de los niños, los tiempos de los niños, que no hayan intereses de repente políticos, ¿no? Creados, que de repente perturben el desarrollo correcto del niño, ¿no? Que de repente tiene que ir cerca a un centro educativo que esté más cerca a su casa, y no que se tenga que trasladar pues mucho el niño, y ahí hay tiempos, el tráfico, el sueño, ¿no? Entonces yo creo que eso también estamos trabajando muy, muy de cerca, el cuidar, ¿no? El cuidar el tema de que realmente el niño reciba la mejor atención posible. En su local, ¿no? Y para eso también, bien importante lo que dice Jessie, porque nosotros queremos que los niños en los nidos, los niños pequeñitos, siempre van a tener una mejor atención, porque un nido, el niño puede llegar cuando se despertó, no tiene que entrar como un colegio a una determinada hora,
podemos tener mucho más cercanía con los padres, ¿no? Y a veces los trasladan a centros muy lejanos, entonces se levantan muy temprano, es un sacrificio. No toman buen desayuno, los niños duermen menos, entonces son niñitos pequeñitos y yo creo que para todo va a haber un tiempo, ¿no? Sí, así, miren, me están pidiendo que nos vayamos a un pequeño corte, nosotros regresamos enseguida, porque al final yo quiero saber qué consejo le darían a los profesores, a los padres, que ya más o menos lo están tildando por aquí, como para saber cómo actuar mejor con nuestros niños. Nos vamos a un corte y regresamos enseguida en la parte final. Gracias. La educación de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Implementar espacios o aulas provisionales para brindar clases de forma gratuita. Es importante que estén techados y tengan acceso a servicios higiénicos y agua. Los niños y niñas tienen derecho a aprender en un lugar donde se sientan cómodos y seguros. 2. Fomentando la donación de útiles escolares como lápices, colores, cuadernos, hojas, plumones, crayolas, entre otros. 3. Priorizando actividades socioemocionales, lúdicas y proyectos de aprendizajes a través del juego y sobre todo brindándoles mucho afecto. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Bueno, nuevamente con ustedes porque realmente este es un especial y lo hago con mucho cariño porque estamos privilegiando la formación de nuestros niños, porque a través de la formación se les da la gran oportunidad de ser profesionales con futuro y eso es lo que realmente queremos. Bueno, nosotros queríamos saber exactamente cuáles son los proyectos que, como APEIP que se tiene, aparte de generarlo, y yo voy a estar ahí apoyando porque realmente se convierte. Yo ya estaba pensando cuando ustedes hablaban de que también tenga este capítulo en Ecuador, en Chile y en cualquier parte del mundo sería muy interesante porque es una metodología que se está desarrollando y que se quiere dar a conocer para quienes quieren mejor aprovecharlo. Quizás hacer una universidad de APEIP con una metodología muy particular. ¿Por qué no? Soñar no cuesta nada. Claro, ahora nosotros en APEIP tenemos nidos con diferentes metodologías, ¿no? Y las respetamos todos, porque tú tienes que creer en lo que haces. Claro. ¿No? Entonces cada uno puede tener una metodología diferente, pero la visión que tenemos de respeto hacia el niño, eso es lo más importante. Eso es lo que nos une. ¿No? Y yo creo que eso es muy importante y los papás tienen que aprender a respetar a sus niños en las diferentes fases. Una parte que es bien complicada es el escucharlos. ¿Cómo ustedes manejan esa parte tan complicada? Yo creo que ahí, por ejemplo, es súper importante detener un poco a los papás en esta vida tan apurada que estamos teniendo, ¿no? Donde todos corremos, donde agarramos el celular, el carro, el tráfico, la comida. Entonces, yo creo que ahí tenemos que un poco hacerles una pausa y decirles, ¿no? Que este momento es riquísimo y que si y Dios único, ¿no? y único y se pasa volando. Entonces, en verdad, si no aprovechamos ahorita que nuestros hijos nos están mirando y nos admiran y quieren saber todo de nosotros, todavía nos admiran. Todavía nos admiran. Entonces tenemos que aprovechar para que realmente vayan y estemos acompañándolos en esta etapa maravillosa que se pasa muy rápido, ¿no? Porque ya en un abrir y cerrar los ojos ya los chicos son adolescentes y ya no nos miran y ya están con los amigos, están, ¿no? con otros intereses. Entonces ahorita es que tenemos que hacer una pausa y tirarnos al piso a jugar con ellos. Dios nos regaló, yo creo que 2 orejas y una boca porque tenemos que escucharlos más, ¿no? Y escucharlos en todos los sentidos y en todos los aspectos, ¿no? Desde el corazón, entender, aceptar y respetar a nuestros hijos, ¿no?
Hay un tema que a mí me parece muy importante y es una frase que yo lo vengo escuchando de años desde mi abuela, y yo a mi abuela siempre la menciono, a mi madre siempre la menciono, relacionado que los niños no dudan, ellos creen. Esa es una frase que siempre me ha impactado, porque los niños no hacen lo que nosotros decimos, hacen lo que ven. Entonces, ¿qué tipo de ejemplo debemos ser los adultos para los niños, Marcela? Claro, es que los niños repiten lo que ellos ven en su casa, ¿no es cierto? Si ven padres que son súper responsables, trabajadores, ese niño seguramente también lo va a hacer, porque tiene el ejemplo, ¿no? Entonces, es tan importante que nosotros cuando vivimos con nuestros niños en casa les demos buenos ejemplos, que tengamos una cercanía conversando con ellos, explicándoles los problemas de una manera que ellos entiendan, ¿no? Porque si vas a estar como el chiste, ¿no? Que esto de que dile que no estoy, sí. Entonces, ¿no? Diciendo una cosa así, entonces el niño sabe que estás mintiendo, ¿no? Entonces... y lo dicen, ¿no? Y lo dicen, ¿no? Entonces, los niños deben de vivir, los padres deben de dar al niño lo que ellos quieren que desarrolle el niño cuando sea grande, ¿no? Si tú quieres que el niño sea amoroso, tienes que darle amor. Si quieres que sea honesto, tiene que verte honesta, ¿no? Ese es un punto bien interesante, pero qué responsabilidad para los adultos el ser un ejemplo para los chicos, ¿verdad, Jessica? Sí, yo creo que, bueno, los niños son sabios, son seres maravillosos, que lo que nosotros tenemos que hacer es, porque ellos son buenos por naturaleza, ¿no? Entonces, los padres y los educadores tenemos que ayudarlos a que sigan por esta línea, ¿no? Del bien, de resaltar todas sus fortalezas y, bueno, ser muy, muy creativos para lograr esto, ¿no? Y sobre todo el respeto, ¿no? Porque se ha perdido mucho el respeto. Entonces, en los centros, en los nidos, estamos trabajando mucho el que nos respetemos unos a otros. Él quiere tal cosa, yo no quiero tal otro, pero a él le gusta, a ti no te gusta, no importa, ¿no? En una palabra, Jessica, Marcela, en una palabra, ¿cómo podríamos resumir el concepto que se tiene en educación inicial al niño? Para mí, disfrute jugando. Jessica. Para mí, que la educación inicial sea un camino muy, muy seguro a seguir, ¿no? Y que no vayamos, digamos, por brechas, ¿no? De repente por diferentes políticas, sino que tengamos el camino muy bien trazado, en el cual sabemos que ahí queremos llegar, como que nuestros niños sabemos que es el futuro, ¿no? de la sociedad, del Perú. Entonces tenemos que tener ese camino muy claro, ¿no? Gracias, realmente les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, sobre todo con un tema, justamente yo hice un juego de palabras con relación a los objetivos que ustedes tienen, ¿no? Comprometidos con la niñez en su educación inicial. Muchísimas gracias, Marcela y Jessica, por haber llegado. Realmente se los agradezco mucho, porque yo sé el esfuerzo que les ha representado llegar, y yo lo reconozco con todo cariño, porque es un tema de nuestro interés. Nuestros niños son lo primero siempre. Gracias por haber estado acá y por habernos invitado a esa conferencia que realmente fue muy, muy positiva para todos los profesores. Muchas gracias. Gracias también. Gracias. Y a ustedes, amigos, les agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Les agradecemos su paciencia, su tiempo y sobre todo aprovechar todo este trabajo, todo este material que nosotros hemos desarrollado para ustedes, porque solo nos une un objetivo: beneficiar a nuestros niños, beneficiar a las familias, beneficiar a todo adulto que realmente necesita aprender para poder tener generaciones encontradas en un solo común, como es tener un mejor país. Muchísimas gracias, les agradecemos a la Fundación Bernard Van Leer y a Vez Cable que nos permite llegar a ustedes. Hasta la próxima semana.